25 minutos. Señor Ministro del Interior, Armando Benedetti, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días a usted, a cada una y uno de sus oyentes y a la mesa. ¿Cómo va, ministro? Bien. ¿Trasnochado? Estoy un poco trasnochado porque ayer el Consejo de Ministros se acabó como a las 11:30 o algo así. Me quedé haciendo unas labores, me acosté se acabó a las 11:18. 11:18, bueno, yo había calculado 11:30. Luego me quedé haciendo algunas cosas que tenía que hacer de trabajo, salí como a la 1:45, llegué a mi casa como a la 1:15, me dormí y me tuve que levantar a las 6 temprano para estar aquí. Después del Consejo de Ministros, gracias por el madrugón, después del Consejo de Ministros, ¿se queda hablando con el presidente Petro teniendo en cuenta que era un tema político? No, casi siempre me quedo hablando con él, algunos temas, pero ayer estábamos creo que todos cansados. Y hablamos poco con referente a lo que siempre hablamos después de los consejos de ministros. ¿Lo que tenían que hablar lo habían hablado antes? No había mucho de qué hablar. ¿O a qué se está refiriendo? Porque le veo la cara de maldad, entonces estoy tratando de adivinar a qué se refiere. Yo siempre tengo cara de maldad, así que eso no es no solamente la cara. No hablemos, ministro, no hablemos de caras porque no le va bien a usted. Ministro, ¿qué es? Anoche en el Consejo de Ministros, estamos de acuerdo, hacen el anuncio de que presentan hoy mensaje de urgencia. Es decir, era un Consejo de Ministros hablando de la consulta popular sobre temas laborales, pero al mismo tiempo en un proyecto alternativo, diferente a la consulta, presentado por el Partido Liberal. El presidente Petro decide jugarse una carta que yo creo que es audaz, un poquito rara, de presentar mensaje de urgencia ante el Congreso para esa reforma laboral. ¿Por qué, ministro? Esa reforma laboral, básicamente, quien es su creador es el senador Chacón, a quien es muy inteligente, le tengo el mayor respeto. Él presenta ese proyecto de ley con la firma de todos los liberales. Días después de que su colega liberal, el doctor Miguel Ángel Pinto, había estado entre los 8 que firman una ponencia y que hunden el proyecto de la reforma laboral cuando unos senadores no eran ponentes, cosa que nunca antes había pasado en la vida, que alguien que no es ponente firmara una ponencia negativa para hundir un proyecto. Entonces, pues, era bastante suggerir que Chacón presente eso firmado con Miguel Ángel Pinto cuando Miguel Ángel Pinto estuvo en esa reunión para hundir esa reforma laboral. Entonces, yo lo recibí desde el primer inicio, cuando supimos la noticia, yo lo recibí como una buena noticia, celebré el hecho de que lo hubieran hecho. El mismo presidente creo que también lo hizo así. Entonces a nosotros nos interesa apoyar ese proyecto si dejan también que nosotros logremos meter uno de los puntos que nosotros, o varios de los puntos que tenemos, porque ese proyecto de ley, que no lo he leído completamente, tiene solamente 2 puntos de los 12 que hay en la consulta. Entonces nosotros, para provocar el debate, para que haya definiciones, si nosotros mandamos, que lo vamos a hacer hoy, el mensaje de urgencia e insistencia con base en el artículo 191 de la Ley Quinta y el 163 de la Constitución, lo que hace es que las 2 comisiones de séptimas de Senado y Cámara sesionan conjuntamente, se van a plenarias y también metimos insistencia. Quiere decir que no se puede tocar ningún tema sino solamente ese proyecto de ley en el Senado y en la Cámara, en las comisiones séptimas. Si eso pasa, imagínese usted el escenario. Llegaría a plenaria de Senado el referendo que se va a meter las preguntas este jueves, popular. La consulta popular este jueves, y estaría también entonces la del partido, la reforma del Partido Liberal. Ambas con el mismo tema. Ambos con el mismo tema, pero entonces habría que empezar a hilar delgado qué temas sí van, qué temas no van, a qué horas empezarían las horas extras, etcétera. Ese sería más o menos el escenario que se pintaría para la próxima semana y es el que queremos crear. Mensaje de urgencia y de insistencia que presentan hoy. ¿Quiere decir, el proyecto del Partido Liberal no se podría adicionar? No, porque son 2 cosas completamente diferentes. La consulta es un pedimento de unas preguntas que hace el presidente de la República con la firma de sus ministros para que vaya a el pueblo. No son normas. No, de acuerdo, pero le pregunto del proyecto del Partido Liberal. Sí, si ellos están de acuerdo y podemos concertar, podremos avanzar hasta ver hasta dónde. Pero no entiendo la jugada, ministro.
¿Me la explica? A ver, ¿qué no entiendo? ¿Por qué habla de jugada? Estamos tratando de No, poner el debate. porque claro que hay una jugada. Al tiempo que hay hay dos caminos para sacar adelante unos temas laborales que le importan a los colombianos. Hasta ahí estamos de acuerdo. Uno es la consulta popular y el otro es el Congreso, ¿cierto? Hay dos caminos. El liberal solamente tiene 2 puntos de los 12 puntos de la consulta. Sí, pero pueden agregarle el que lo que quieran. Yo no sé si el Partido Liberal lo vaya a hacer o no, porque ellos no concertaron nada para haber radicado ese proyecto. Habiendo dos caminos, el gobierno presenta uno, la consulta popular, pero al tiempo presenta mensaje de urgencia para el segundo, que es el proyecto del Partido Liberal. ¿Qué es lo que quieren? Nada, que avance rápidamente el debate para que se tome la decisión en este mes, porque si cuando nosotros radiquemos lo de las preguntas de la consulta el 1 de mayo, tiene la plenaria del Senado hasta el 1 de junio para decidir sobre el tema. Y para esa época ya estará también la ley del Partido Liberal en la plenaria del Senado. ¿Y qué pasa si el Congreso aprueba la reforma laboral que presentó el Partido Liberal? No, yo he dicho que la consulta va sí o sí. Lo que queremos es que la gente se empiece a definir, porque si es verdad que entonces el Partido Liberal le gusta la consulta y la aprueba y la mete en una ley, ¿por qué dijeron que no antes? ¿Por qué no aprueban de que el pueblo sea quien se pronuncie? No tengo ni idea por qué dijeron que no antes. Suponiendo que hay una contradicción y una incoherencia del Partido Liberal, ¿qué sentido tiene una consulta si el Congreso puede aprobar lo mismo vía ley? Ellos tienen que decidir que vaya al pueblo. Yo no entiendo por qué a la gente no le gusta que el pueblo se vaya a pronunciar sobre un tema de unos derechos laborales que actualmente no existen, y esa es otra discusión. Pero no me ha contestado, ministro, disculpe. ¿Cuál es la que no le he contestado, disculpe? ¿Qué necesidad, si el Congreso aprueba la reforma laboral presentada por el Partido Liberal, usted me está hablando sobre futuros hipotéticos? Yo no puedo ustedes decir van que a si presentar. va o no va. A ver, si el gobierno presenta mensaje de urgencia, usted, como ministro de la Política, va a dar instrucciones a la bancada del Pacto Histórico que apoye la reforma laboral del Partido Liberal. Si logramos también incluir unos puntos que están dentro de las preguntas de la consulta. Ok, si se incluyen los puntos que el gobierno quiere, ¿qué sentido tendría después de una reforma laboral hacer una consulta popular si ya se tramitó una reforma laboral? Pero usted me está hablando de un futuro hipotético de una fuerza dentro de otras 10 fuerzas que hay dentro del Congreso de la República. Entonces lo que yo estoy buscando es que se dé la discusión y todo el mundo se desnude en el Congreso, si quiere o no quiere reforma laboral, y si quiere o no quiere que el pueblo se pronuncie sobre esos derechos colectivos afectados. Como usted me dijo que yo tengo cara hoy de malo, ¿cierto? No, pero no hoy. Sí, seguramente estoy pensando mal. Y le voy a decir lo que estoy pensando. El gobierno va a presentar mensaje de urgencia. Esta es una hipótesis, y yo le digo le pregunto si puede tener sentido. Para juntar en el debate comisiones séptimas de Senado y Cámara, ¿cierto? En la comisión séptima de Cámara tienen mayoría, ¿sí? Pero en la comisión séptima de Senado no tienen mayoría. Está por verse. No. Pero supongamos, en teoría no. En teoría no. Y entonces el mensaje, la tesis un poquito salpicada con alguna dosis de perversidad que hay es: ustedes juntan las dos comisiones para hundirle la reforma liberal al Senado. No, la idea no es hundirla. La idea es que se pongan los derechos colectivos de la clase obrera en el asador. Y el Partido Liberal tiene que definir si es por consulta o por ley. Si es por ley, tiene que dejar que nosotros metamos algunos puntos que están en las preguntas de la consulta. Por eso, pero no hay ninguna maldad. No hay jugadita. No hay jugadita. Pero es decir, ministro, ¿cómo que no hay jugadita? Si los liberales... No hay jugadita, porque va a haber jugadita. No, pero mire, hablando más claro. Si los liberales, ministro, si los liberales permiten o se da en el marco del debate la posibilidad de que se incluyan otros artículos en la reforma laboral del Partido Liberal, que radica el Partido Liberal, ¿el gobierno estaría dispuesto a retirar la consulta popular?
No le puedo decir que sí o que no. Lo único que le puedo decir es que la consulta va sí o sí, porque yo no puedo hacer con base en futuros hipotéticos de una fuerza del Congreso de la República. Y hay como 9, 10 fuerzas dentro del Senado de la República. Entonces yo no puedo ahora con futuros hipotéticos. Para eso es que meto el mensaje de urgencia e insistencia, para que el debate se dé y para que se clarifiquen las posiciones. Y después miramos qué pasa. La traducción es sí. Es decir, usted me dice que no puede decirme si sí o no, porque la consulta va porque va. Es decir, que sí lo están evaluando. Corrijo con todo el respeto a la traducción. La consulta va sí o sí. Yo no puedo dejar en ningún momento la duda de que no vaya. Claro, pero me acaba de decir que si en la reforma laboral de los liberales el gobierno logra que se incluyan otros artículos, estarían evaluando la posibilidad, no sabe si sí o no retirar la consulta. Yo no he usado la palabra evaluar y dije que por ningún momento vamos a permitir que la consulta deje de existir en algún momento. Ministro, ¿y qué sentido tiene si va a haber proyecto tramitado en el Congreso hacer consulta, gastarnos ese dineral? Pues sí que hablamos de la plata porque ya esas son dos preguntas, o ya empezamos con el tema de que eso vale mucha plata. Pero contésteme, bueno, cualquiera que sea el costo de la consulta, 700 o $1, ¿qué sentido tiene hacer consulta si eso se puede hacer vía Congreso? Pero es que ustedes lo dan por hecho, y yo no lo doy por hecho, si ya me lo negaron. Y lo negaron bloqueando institucionalmente el Congreso de la República. Es que nunca antes había pasado que unas personas que no eran ponentes fueran a firmar una ponencia para hundir un proyecto. Eso jamás. Yo duré 20 años en el Congreso de la República. ¿Es legal o no es legal? Es legal, pero es atípico e indebido y nunca se ha hecho porque usted está negando el debate. ¿Es legal? Quiere decir que se puede hacer. Bueno, pero es antiético y anticolegaje y anti todo no dejar que se debatan unas ideas de unos colegas que están presentando otra ponencia. Eso nunca ha pasado. Ministro, ¿por qué quieren hacer la consulta? A ver, la consulta la hacemos porque ¿para qué se hacen las consultas? Ya hay un fallo de la Corte Constitucional, el 180 del año 94, en el que se dice que cuando hay un conflicto, entre comillas, entre el Ejecutivo y el Legislativo, quien dirime es el pueblo. Y por eso es la consulta. Y entonces hay un conflicto porque hay un bloqueo institucional. El presidente salió elegido con unas reformas sociales. El presidente salió elegido con la propuesta de la reforma laboral. Y resulta que cuando la presenta, llevan 2 años tramitándola en el Congreso de la República, Néstor. Es que eso se lo olvida a la gente. El presidente lleva 2 años tratando de tramitar ese proyecto de ley en el Congreso de la República y no se ha podido. Es que si no se aprueba antes del 20 de junio, se hunde esa ley, porque ya va a cumplir 2 años, como dice la ley. Cuando se cumplen 2 años de una ley de estar tramitándose, se hunde si no se da un debate. Y resulta que aquí estamos a puertas de que se dé. Entonces le estoy mostrando claramente cómo el Congreso de la República no ha querido tramitar el derecho colectivo de la clase obrera y que por lo tanto se decide la consulta para que se dé, porque una vez que la consulta sea aprobada, si es que se aprueba, vuelve otra vez al Congreso, para que el Congreso entonces ahora sí empiece a confeccionar las normas que van a quedar, porque lo que se va a preguntar no es normativo, no son normas, son asuntos que se van a preguntar y por eso las preguntas son bastante simples y bastante amplias. Sí, si se aprueban hipotéticamente las preguntas, si llegan al umbral de la consulta popular, ¿qué pasaría? A ver, si se aprueba, entonces vuelve otra vez al Congreso de la República y tiene 2 periodos constitucionales para hacer la ley. Si no lo hace, el presidente de la República puede sacar un decreto ley con base en lo que se aprobó en la consulta. ¿Eso qué tranquilidad le da? Porque entonces ahora hay gente que quiere tocar las preguntas antes de salir a las urnas y no las puede tocar ni las debe tocar porque lo que se va a presentar son unas preguntas para que se hagan las urnas. Estoy exagerando. Si allá aprueban unas locuras o no aprueban unas locuras, es el Congreso el que viene después a modular qué es lo que se tiene que hacer o no hacer. Sí, ministro, ¿qué lo hace ser optimista usted? Usted ha hecho campañas electorales desde hace 30 y pico de años en este país. No, pero no tantas, desde el año 97, desde que lo conoció usted. No, un poquito antes. Usted llegó al Consejo de Bogotá en el 98. Yo arranco con el 98 y hice campaña en el 97. 25 a 27 años. Bueno, 27 años, corrijo si le parece. Lleva consiguiendo 27. Lleva consiguiendo votos 20 y pico de años. ¿Sí? Sí. ¿Qué lo hace ser optimista de que en esta consulta popular pueden convencer
a 14 millones de colombianos o a 13 y pico millones de colombianos de salir a votar? De que lo que estamos tratando de restituir son los derechos laborales colectivos de la clase obrera y de algunos campesinos que hoy no existe. Hoy el sueldo que le pagan a una persona de salario mínimo no es justo ni decente, porque no le pagan completamente sus horas extras, ni tampoco le pagan lo que es el festivo. Imagínense que ayer nos daban unas cifras, el ministro de Trabajo, el doctor Sanguino, nos mostraba cómo una persona que no ha recibido en los últimos 20 y pico de años, desde el 2002 al día de hoy, 23 años, no ha recibido su sueldo y los festivos, ha dejado de recibir 44 millones de pesos. Con eso hubiera podido entonces comprarse una casa. Ha dejado de recibir la clase trabajadora 200 billones de pesos. ¿Dónde están esos 200 billones de pesos? En las ganancias que tienen entonces los grandes empresarios y que tienen los grandes dirigentes. Aquí estamos hablando de que por el recargo, ojo con la cifra que le voy a dar, con el recargo que usted da nocturno, se deja por un salario mínimo, el empresario deja de pagar 2.000 pesos y por una hora extra 4.000 pesos. Eso es lo que le están negando a la clase obrera. Entonces, como hay una clase obrera que no tiene unos derechos colectivos con base en convenios internacionales, en fallos de la Corte Constitucional, eso augura de que eso puede tener y debe tener un buen éxito. Ministro, yo no sé si las cifras que da el ministro anoche en el Consejo de Ministros, el ministro Sanguino, son ciertas. No sé si las cifras lo son, no sé de dónde las sacó. Pero hay que creerle al ministro de Trabajo, pues si no lo creemos, no. Para allá voy. Supongo que las cifras o son ciertas o deben tener un fundamento. Esos gobiernos que tomaron la decisión son gobiernos que usted apoyó, ministro. No, yo voté negativo a ese proyecto de ley. ¿Usted no era uribista? Pero lo voté negativo. Páreme bola, yo voté en diciembre del 2002, la ley 789 del 2002. Usted sentado allá en el Consejo de Ministros, usted es el ministro de la Política del Cambio para eliminar cosas que hicieron gobiernos en los que usted participó o apoyó. Venga, le hago un poco la crónica de lo que sucedió. En el año 2002, en la ley 789, unos derechos que son progresivos, que son los colectivos de los trabajadores, los hacen regresivo y entonces aumentan cuando empiezan las horas extras, le quitan plata cuando le pagan los festivos y los dominicales. Y entonces hacen esa ley del 2002, que entre otras cosas se tenía que crear una comisión, que no se creó la comisión para hacer seguimiento de si daba más trabajos o no, y no se dio trabajo. Hay un estudio de Alejandro Gaviria, que no es amigo de nosotros, que dice que no dio trabajo, otro el externado, que dice que tenían que dar 600.000 puestos y solamente dieron 40.000, y quedó clarísimo que no dio. Yo voté negativa esa ley porque se le quitaba en ese momento unos derechos colectivos a los trabajadores. Ahora lo que se trata es de restituir. El Congreso no quiere. Hay un conflicto que decida el pueblo. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Por qué la democracia o los opositores le tienen miedo a que haya manifestaciones siempre que sean pacíficas y alegres a todo lo demás? ¿Por qué la negativa a que el pueblo se pronuncie? ¿Se le chispoteó a usted lo de la mini reelección? No se me chispoteó. Bueno, vamos a decir la verdad, no he debido haberlo dicho, pero no es tan grave como para que ustedes ahora crean que eso es un argumento con el cual nos van a desarmar. Por el contrario, yo lo que quiero decir ahí es que el presidente Petro se eligió con unas reformas sociales, entre esas la reforma laboral. Si el Congreso la niega... Yo al contrario creo que usted hizo bien en decirlo, porque se trata de eso, es votar alrededor del presidente Petro. No es eso, esa es la maldad, la maldad que los quieren hacer. Lo dijo usted, y yo estoy de acuerdo con el Benedetti, que dijo que era la mini reelección. Déjeme darle la explicación para ver si le gusta o me sigue señalando de que yo lo que quiero es hacer alrededor de Petro lo que es la consulta. No, lo que sí es verdad es que el presidente Petro se eligió con unas reformas sociales. Y esas reformas sociales, entre esas está lo que se llama la reforma laboral, y el Congreso la negó. Volver a votar otra vez en consulta es volver otra vez a votar por las reformas sociales de Petro. ¿Sí vio que es diferente? No. O sea, no es diferente. Este es un referendo, y yo estoy de acuerdo con usted, será un referendo sobre el presidente Petro. No, señor, es sobre la clase trabajadora. Bueno, pero supongamos que fuera así, si usted lo quiere poner así, yo le daría esa gabela, por así decirlo, y lo único bueno es que el presidente Petro sí está con la clase obrera y el Congreso está con la clase dirigente.
Bueno, pues eso es lo que usted opina y lo que opina el No, lo que gobierno. opino no, es lo que son las ganancias. El obrero gana menos y el dirigente gana más. Es su opinión. Al final no nos vamos a devolver en la discusión de por qué se hundió la reforma, porque al final hubo una cantidad de errores del gobierno. Pero no quiero preguntarle por eso. Quiero preguntarle por el tema de que al final esto se convierte en un referendo en torno a Gustavo Petro. ¿Qué pasaría? Pero eso es una maldad que nos quieren hacer. No. Pues al final es que quien lo impulsa es el presidente Petro. ¿Qué pasaría si pierden el referendo? Políticamente, ¿cómo queda el gobierno? Pero ¿por qué usted quiere que yo me ponga aquí melodramático con otros futuros hipotéticos cuando yo estoy muy optimista con las cosas? Porque tiene dos opciones. Es como si yo le dijera a usted, ¿qué pasa hoy si lo votan de aquí de Blue? ¿Usted por qué tiene que estar pues yo le pensando digo, en me eso, voy a si está buscar contento trabajo. aquí, No me pongo melodramático. Yo digo, me pongo a buscar trabajo y seguro que mañana me contratan. Yo soy optimista. ¿Qué pasa si pierden? No está en los Nos planes, vamos para la Ricardo, casa. no se preocupe. ¿Se van para la casa? Nos vamos para la casa todos. Pero no queda el gobierno en una situación muy difícil de gobernabilidad política. Ricardo, déjelo que aclare, ministro, qué quiere decir si perdemos el referendo nos vamos para la casa. Es un dicho que yo quiero decir que si eso llega a suceder, pues perdimos en política y perdemos. Eso significa que sería un revés muy grande para el gobierno. Pero ese es el punto y de eso se trata esto. Vamos a ver si nos apoyan o no nos apoyan. Yo soy optimista con que nos vayan a apoyar porque hay toda una clase obrera que hoy no le pagan un sueldo decente. Pero, ministro, cuando tomaron la decisión de la consulta popular, y ustedes son hombres avesados en política, todos quienes están alrededor del presidente Petro, pues uno evalúa si se mete en una aventura electoral, si gana o pierde. Eso no es ser melodramático. Cuando usted se mete a unas elecciones, usted dice, me meto porque puedo ganar, pero también puedo perder. Yo no estoy diciendo que ustedes lo sean, sino que no me pongan a mí melodramático, lo que quise decir. Ministro, ¿han evaluado ese tema de nos vamos para la casa o eso es producto de que usted en Blue Radio lo dijo porque se le chispoteó? No, yo lo que quiero decir es que si no ganamos el referendo en la calle, quiere decir que tenemos un revés político y habría que asumirlo, y creo que es así de fácil. ¿Y uno lo asume cómo? Pues lo asume quiere decir como una derrota, como son las derrotas. Por eso, pero nos vamos a la casa y nos vamos del gobierno. No, yo por eso dije que eso era un decir, es un dicho. Entonces tiene que saber que yo hablo bastante de forma coloquial y creo que todos podemos hacer símil con base en eso. Ok. Ministro, el presidente Petro habló anoche sobre el Congreso. ¿Qué pasa? Y lanzó una frase que sonó amenaza, que el pueblo sabe y tendrá que actuar. ¿Pero cuál amenaza? ¿Usted por qué todo lo toma como amenaza? O sea, tan amenaza es que la frase del presidente es, no es una amenaza, pero. El presidente Petro dijo, no es una amenaza, pero. ¿Qué significa que el pueblo actúa si el Congreso no aprueba, si el Senado no le aprueba el referendo? Yo creo que ustedes siempre le dan una connotación a toda frase que diga el presidente, que es una presión, que el presidente ha sido lo más democrático que hay en toda su vida desde que él dejó las armas y se vino a la democracia, fue cuando aceptó realmente que hay unas reglas y hay una constitución y todo lo demás, y que además ellos hicieron la constitución porque ellos fueron la primera fuerza electoral cuando se hizo la constituyente, y la gran mayoría de las ideas que hoy están en la constitución del 91 tienen que ver muchísimo con que el presidente en ese momento y la fuerza mayoritaria era del M-19. Luego, entonces no entiendo por qué hay que buscar que siempre se está amedrentando a la democracia o al Congreso de la República. El pueblo Ricardo, debe saber qué hacer. Porque me está pegando un regaño. No, yo estoy dando regaño, todavía no he empezado. Es el presidente de la República el que dijo anoche lo que dijo. Le leo textual. El presidente se refiere al hecho de que el Senado eventualmente niegue la consulta mientras se esté discutiendo el proyecto de los liberales de reforma laboral en la Comisión Primera del Senado. ¿No es verdad? Dice el presidente, el pueblo debe saber qué hacer, porque pierde razón de ser un órgano representativo que le quita la voz a su mandante. El pueblo tendrá la posibilidad de actuar de otras maneras. No es una amenaza, lo cual la ratifica. Lo cual usted dice que una institución se vuelve eso, pues cuando ilegítima. Uno dice, eso es como cuando yo le pregunto a usted, ministro, con mucho respeto. El presidente Petro hace exactamente lo mismo. No es una amenaza, pero claro que es una amenaza. No. Que el pueblo debe actuar si el Congreso le niega lo que quiere. Que el Congreso se vuelve ilegítimo. Hay que decir tajantemente de que no es una amenaza. Es lo que está llamando la atención, que el Congreso de la República debe tener muy en cuenta de que el poder supremo es el pueblo y está por encima del Ejecutivo y el Legislativo. Y si no estoy mal, él se está refiriendo, como usted lo acaba de decir, Ospina, a lo que tiene que ver con la discusión y debate
debate dentro del Senado de la República y el Congreso de la República. Luego lo que está diciendo es, ojalá que el Congreso, o en este caso el Senado de la República, no vaya en ningún momento a darle la espalda al poder supremo, que es el pueblo, porque el pueblo es el que se debe pronunciar, está por encima del ¿Y pueblo, qué pasaría? está por encima de la democracia participativa que la representativa, y debe ser una conjunción entre las dos, y no la una quitarle el espacio a la otra. A eso es lo que se está Si refiriendo. usted hubiera sido pero, Congreso. pero poético, pero páreme bola, porque esa frase que no es ninguna amenaza ni tiene nada que ver, ustedes dicen que están amenazando. ¿Amenazando a quién y con quién? Eso, pues, es lo que esa es la pregunta. eso es lo que le pregunto. Pero es que no la hay. Pero se la vuelvo a leer. Si usted hubiera sido... El pueblo ya se la debe expliqué. saber qué hacer, porque Exacto. pierde razón de ser un órgano representativo, o sea, el Claro. Congreso, que le quita la voz a su mandante. Pero o sea, el quiere- presidente lo dice que pierde razón de ser el lo que- Congreso pero- si el Congreso no aprueba la pero más bien- consulta. pero la y amenaza- luego dice, el pueblo tendrá la posibilidad de actuar de otras maneras. No es una amenaza. Esta institución se vuelve ilegítima. Si el Congreso se vuelve ilegítimo, si no aprueba la consulta, ¿a qué se refiere el presidente? ¿El presidente está llamando a revocar al Congreso? Yo le he dicho, no, a revocarlo no, a que vienen elecciones en el 2026, en marzo, y la gente va a tener muy claro. Y lo dijo el día que estaba en la plaza el 18 de marzo. Estábamos sentados ahí, parados en la tarima, cuando dijo, se van de ahí. No es que los estén sacando ni que los estén tratando de tumbar al Congreso de la República, sino que vienen elecciones en el 2026 y el que se oponga a esta consulta o a estos derechos colectivos no va a volver a ser elegido. Yo creería que el 80% del Congreso de la República se acaba, se va, no vuelve a ser reelegido si realmente no se aprueba la consulta en el Senado de la República, porque él se está refiriendo a los debates en el Congreso. ¿Usted Sí. realmente cree que el presidente Petro ha mejorado, ha aumentado los votos que tiene después de que llegó a la presidencia? Pues las encuestas de los últimos un mes y pico muestran que es así. La de Inbamer hace como un mes y pico, la otra que salió creo que fue semana, no sé, y la de estos días de Guarumo, y todas son en la casa del enemigo, porque ninguno de ellos es afín a uno. Guarumo es de Duque, y con todo y eso le da el 40% de aprobación, 41% de aprobación de la gestión. Es altísimo. El presidente fue elegido con el 51%. Estuvimos en soledad, estuvimos en soledad el jueves pasado, y había más gente que cuando fuimos en campaña. Pues si le llevan, pues claro. ¿Le gente. llevan qué? Usted hubiera, Uh. pero usted no tiene un tipo de blue allá para que vea el calor que había hacia él, los aplausos que habían hacia él, cómo lo interrumpía, cómo lo vitoreaba. Ministro, Eso no se improvisa, y eso, por más que usted lleve gente para que aplauda a alguien, eso no se improvisa, ni esa emotividad se puede regalar. es que el presidente lo veo tuiteando mucho sobre Pero el ahora tema, o siempre. Pero sobre sí. el tema ¿Pero de por qué? encuestas. ¿Por qué se escandalizan todavía? La encuesta... ¿Qué tal la que tuiteó ayer? Ve- ¿Por 25, cuál? 28. 25, 28, lo que sea. 28. ¿Y a usted le parece que Bueno, un presidente... y los que a usted le gusta estaban por allá en 20 y pico. No, a mí no me 23. gusta, a mí no me gusta ninguno de los que está ahí detrás para su información. Pero no se ponga bravo, yo No, no estoy es diciendo que nada el más presidente de la República, hablando todo el tiempo de las encuestas, de cómo me va de bien las encuestas, que le gano a Andrés Pastrana, hágame el favor, que le No, gana, a todos, que le gana a Ernesto todos, Samper. A Uribe también. Bueno, por eso, ¿y en qué están Uribe pensando? Es el papá de los pollitos qué antes es- de que... Pero además citando ¿Qué la, es lo la que encuesta están- de qué es lo que Guarumo, están- qué el es lo que presidente están vuelve a hablar midiendo? de reelección. No, lo que él está midiendo otra vez es una respuesta a una cantidad de ataques desde los medios de comunicación y de sectores políticos, en los cuales constantemente le están diciendo de que es un mal gobernante, de que ya se acabó, de que no hay oxígeno ni opción para entre comillas, un sucesor para el 2026, etcétera. Y ahí viene el tema, y esa es la complicación. Entonces, una forma de decir, interpreto yo, porque yo no soy quien para interpretar al presidente, es decir, aquí estamos vivito y coleando. Aquí estamos nosotros presentes en unas elecciones. Somos una fuerza importante. Tener el 30% en intención de voto. Usted me va a decir que para un político tener el 30% de intención de voto, tener el 30% de intención de voto, un presidente cuando va a cumplir casi 3 años de mandato, es una cosa loca. Ministro, el presidente, usted tiene razón, tiene el 30%, tiene un tercio de intención de, de país. voto, de intención de voto. Es lo que ha tenido siempre. El presidente fue elegido en Bogotá
con ese porcentaje, 31% de los votos. El tenerlo presidente siempre... sacó, si me deja terminarle, en primera vuelta hace 3 años, en primera vuelta, el 30 y pico por ciento de los votos. Se camufló en el centro, infló la votación, la llevó hasta el 51%. Y hoy está en lo mismo en que ha estado siempre, el 31%. En eso estamos de acuerdo. Usted lo pone de una forma muy simple, como si eso se comprara en cualquier supermercado. No, tener tiene mucho mérito. Tener el 30%. El petrismo, se lo acepto, años, el petrismo es una religión. Bueno, ya eso es una berraquera. Una religión a la que usted se metió, porque usted no era petrista. Ya es una berraquera eso. Usted es un converso. No soy ningún converso, yo nunca me he volteado de un lado para otro. A mí me pidieron que estuviera en algunos lados, que es diferente. Yo no me metí de sapo en ninguna fiesta. No, yo no le estoy diciendo sapo. Felipe, pregunta para el ministro del Interior, su amigo, el ministro Armando Benedetti. Felipe. Don Felipe, ¿cómo está? Bien, ministro, ¿cómo está usted? Ministro, ¿usted puede asegurarle al país que no van a tratar por algún medio, que yo no sé cuál es, de que el presidente se reelija? Se lo puedo jurar. Él no quiere. Él está diciendo que no le gusta el poder. No es de esos hombres que se quiere apegar al poder. No hay forma de que él quiera estar en el poder. No sé qué más adjetivo y verbos usar, pero la respuesta es no. No hay ninguna forma. No se ha pensado, no se ha comentado una sola vez. No está en la cabeza, no está en los planes. Sí. Bueno, ministro, ¿qué opinión le merece a usted las exclamaciones del señor presidente con respecto al Congreso y específicamente al presidente del Congreso, en donde usted estuvo 20, 25 años? ¿Eso le parece bien? Más allá que me parezca bien o no, yo lo que le quiero decir es que no nos volvamos tan susceptibles. Pero a ver, si yo le echo a usted la madre, ¿usted le parece que...? Felipe, sí. Están muy sentimentales ustedes. Le dijo pobre. No, pero a ver, pobre ministro, HP. Si yo a usted le echo la madre, Me la han echado entre varias otras veces. cosas, a su mamá, ¿a usted le parece que eso está bien? Vuelvo, insisto, yo no puedo decir si está bien o mal. Fue una expresión del presidente, fue dentro de una manifestación pública debido a unos enfrentamientos y a un correr que ha detonado en traiciones por parte del mismo presidente del Senado, en acuerdos que habían llegado, etcétera. Recuérdese que el Partido Conservador estuvo con el gobierno al principio, después se acompañaba a hacer el quórum y de un momento a otro estamos en esta situación. Pero vuelvo y termino diciendo con lo que empecé, no seamos tan sentimentales. Usted cuando Felipe, perdóneme, cuando el presidente le dice a Cepeda, que es barranquillero como usted. No, ya me contaron lo que usted dijo. Y alguien más dijo que usted creo que Héctor sonríe. Riveros dijo No, que el culpable de que él fuera mal hablado ahora era yo. A mí me echan la culpa de todo en este país ahora. Bueno, le pregunto y se lo pregunto de frente. Yo dije, y es lo que le debieron contar, que usted sonreía graciosamente cuando el presidente estaba lanzándole el madrazo Pero claro, al si usted presidente lee del Congreso. me poncharon en ese momento. Y sí, me dio risa y me sigue dando risa. No le puedo negar que me siga dando risa. ¿A usted también? ¿No le da risa? No. Claro que o sea, sí. ¿no me da risa el presidente de la República puteando en público al presidente del Senado? O sea, ¿aquí la política no merece un poquito de altura? Usted y yo podemos discrepar, pero Yo no lo nos que pasa es tratamos que a los no quiero- madrazos. ¿No debería haber un acuerdo intelectual, moral Pero a usted le alrededor de preocupa- eso? Pero a usted le preocupa ese madrazo y no el madrazo que le echó el Senado de la República a millones de trabajadores de la clase obrera que le están diciendo no puede ganar su sueldo que usted se merece. Ese madrazo a nadie le importa. Eso no es un madrazo, ministro. Ese no puede es un ser, madrazo. Ese puede sí que ser, es una hijueputada de marca mayor. Pedirle a quitar los derechos laborales. No se y me el salga, ministro. No, No, es lo usted decente. Eso es sí muy, que es lo peor que usted puede es hacer. muy hábil. Yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que los trabajadores merecen eso, pero hay gente que piensa diferente. Y cuando hay gente que piensa No hay diferente, nadie que piense uno diferente. va y los En el convence. mundo- Uno en el- va y los en el convence mundo, pero y le ¿cuál dice, convencer si llevamos 2 senadores, años los 8 senadores que hundieron Llevamos eso, 2 años les voy a discutiendo. explicar No. yo por qué participé en el gobierno de Álvaro No. Uribe, cuya obra es esta que ustedes quieren No, tumbar. Llevamos 2 años tratando de convencer al Congreso y no se ha dejado, y lo convencieron fue la clase dirigente que le dijo que necesitaba que esa ley no pasara para ellos poder seguir ganando plata, porque cuando gana menos la clase obrera, el empresario esa plata se la lleva para su casa. Pero Ese sí gana 24 horas los 7 días de la semana. La referencia de Felipe a la grosería del presidente, al HP, es no pudieron con argumentos, y es un tema de política de fondo, no pudieron con argumentos, y ahora este va a ser el tono de campaña.
¿Esta es la propuesta del gobierno, El ministro? tono de la campaña, si hay alguien calmado, es el presidente de la República. Yo No, nunca, yo nunca en la vida lo he visto gritar. ¿Calmado el presidente? El presidente es calmadísimo. Yo nunca en la Pero vida si lo he visto gritar. se la pasa ofendiendo a medio país. Pero ¿cuál ofendiendo? Si a él le ofenden, yo nunca... Mire, Néstor, cuando usted, yo y Felipe éramos chiquitos, uno prendía el noticiero de televisión. Las primeras 5 noticias eran del presidente de la República, que inauguraba un acto, que iba a otro lado, que la ley, que no sé qué, todas eran echándole flores al presidente de la República. Ahora usted prende Caracol Televisión, RCN Televisión, y son 5 noticias atacando al presidente con calumnias y con una cantidad de injurias y con una cantidad de mentiras sobre unos temas increíblemente perversos. Entonces la única forma a veces de comunicarse también es hablando por los medios públicos, por los consejos de ministros, por el Twitter, etcétera. Él no acostumbró a otra forma de comunicarse, pero si hay alguien que han vilipendiado o lo han atacado, pero durísimos al presidente de la República. ¿Usted realmente cree que el presidente es un hombre sereno, calmado, que su tono de nunca hacer... le he visto a ese señor un grito, ni nunca le he visto una grosería con alguien, nunca. Créame que nunca, no es porque lo conozco hace tiempo y he trabajado con él en la campaña de él, pero yo nunca le he visto una actitud impulsiva o algo así por el estilo, nunca. No, él es sereno, que es diferente a ser respetuoso. Que no grite no quiere decir que no haya sido irrespetuoso. Bueno, pues es posible, le acepto que no es. Irrespetuosos en algún momento hemos sido todo, pero yo le estoy diciendo de que él no es una persona de malos tratos, ni de gritos, ni de groserías por el estilo. Él, por ejemplo, yo nunca le he escuchado decir una mala palabra, por ejemplo. No, solo en la tarima en Soledad. HP. Sí. Bueno, pero le estoy diciendo, yo nunca le he acusado de decir hijo de puta en vez de HP o alguna mala palabra nunca. Pero no se refería a honorable parlamentario. Pero volviendo a ni a ese honorable tema. periodista. Y luego la repitió, porque es que creo que estamos en la misma categoría de HP para el presidente, los periodistas y los congresistas. El HP lo van a volver la manera de referirse a todo. Falta el HP diciendo el HP de fulanito de tal, y entonces preguntan qué es el HP y le van a decir honorable periodista. Honorable papá. Ya lo dijo por Twitter. Honorable presbítero, honorable ya papá, honorable, Twitter, pero lo que sea. Pero ¿por qué se le queda el honorable periodista el que más me gusta? Pero ministro, ¿por qué termina la política tan devaluada que terminamos en epítetos y en acusaciones, en descalificaciones? Pero eso es una forma muy por encima o muy superficial de ver lo que es la política. El que un presidente presente una consulta, nos vayamos a las urnas y allá entonces exista lo que va a haber una definición de unos derechos laborales mediante un debate y una participación ciudadana, eso es democracia. Eso es lo que llama la democracia. Con Putin tú no puedes hacer eso. El honorable Putin. El honorable Putin. Tú con Putin no puedes hacer una mecanismo de participación ciudadana, una marcha, una manifestación. Tú no la puedes hacer. Aquí se va a hacer y con alegría y con tranquilidad. Eso es colaborar a la democracia. Y hay que colaborar a la democracia. Pero es que eso no está en discusión. Y el Congreso de la República, como ahorita decía Néstor, legalmente hizo ese bloqueo institucional. Es un bloqueo. Vamos a dirimir. ¿Cómo se dirime? Mediante un mecanismo de participación. Luego, lo que estamos diciendo es lo que estamos haciendo democracia, con base en la Constitución. Esa es la democracia. Ese debería ser el debate. Ojalá todas las campañas políticas de este país en los próximos 2000 años vayan a ser como va a ser esta, que tiene que ver sobre unos derechos, sobre unas ideas y con base en unos debates políticos serios. Le hago preguntas sobre la consulta. ¿Cuánto costaría al Tesoro Nacional implementar, si llegaran a salir adelante, las 12 preguntas? Eso primero hay que estudiarlo. Segundo, cada vez que oigo hablar a alguien, le sube 100.000 millones de pesos. Cada vez que voy a una entrevista, le suben de a 100.000 millones de pesos la consulta. Tercero, la democracia no se puede... Diga cuánto vale, ministro. No, todavía no sé. Lo que le quiero decir es que en democracia usted no invierte plata como si fuera una fábrica de salchichas, que entre más plata meto, más salchichas saco o menos producción o menos Pero insumo. es que estamos en época de vacas flacas, ¿no? No es el momento de bonanza. Le repito, cualquier peso que usted meta por la democracia siempre será bienvenido. Las democracias son costosas. A Putin y en las dictaduras le sale mucho más barata la dictadura. Así que nosotros, mientras que tengamos que el pueblo se pueda pronunciar sobre unos derechos colectivos que hacen parte de la base económica, del mecanismo económico, de
ellos mismos, de su sustento, de su dignidad, de un sueldo decente, cualquier Claro. peso que usted se gaste es así. Pero si usted se lo pone en los 500.000, 700.000, 300.000 millones de pesos que dicen que puede costar la consulta, ¿usted le parece poco que durante 23 años 200 billones de pesos no le hayan llegado a la clase obrera? ¿Cuánto hubiera dinamizado esa plata a las economías? ¿Cuántas casas se hubieran podido comprar, vender, construir, hacer con base a eso? Aquí lo que hay que hacer es meterle plata en el bolsillo de las personas para que ellas puedan ir a comprarle a los grandes industriales. Le puse el ejemplo ese y lo repito para terminar, para que me pregunte algo más, porque veo que lo quiere hacer, es que una persona que dejó de un sueldo mínimo, que ganaba un sueldo mínimo durante 23 años, dejó de recibir 44 millones de pesos. Con eso hubieran podido comprar Ministro, una casa. Con eso hubieran podido comprar más casas. Entre hubieran podido 500 y dinamizar- 700 mil millones de pesos vale la consulta. ¿Quién dijo eso? Pues, usted me acaba de decir, lo acaba de decir aquí Y dije usted. 300.000 también. Bueno, entonces entre 300.000 y 700.000 millones. Pero mi pregunta es, ¿cuánto costaría implementar la reforma laboral si se aprobaran los 12 puntos que van a someter a votación ver, en caso de que el Senado lo Esa apruebe? es, a ver, usted me está diciendo entonces que no hagamos la reforma, porque hay varios estudios, he leído los de Fedesarrollo y no son así. Los estudios que nos enseñaron para el 2002, cuando se creó la ley 189 que restringió los derechos, siempre se dijo que iban a crear más puestos de trabajo, y de los 600.000 que se esperaban, solamente se crearon 40.000. Entonces, es mentira que con esto se reduce o no se reducen empleos o no empleos, y que hay empresas que se quiebran o no se quiebran, porque será entonces el Congreso, cuando la consulta sea aprobado en el pueblo, ahí sí el Congreso que tendrá que venir a crear los impactos fiscales y todo lo demás, pero respetando esos derechos que fueron aprobados. Es el ministro del Interior, Armando Benedetti, esta mañana hablando de consulta. Ministro, me queda un tema. ¿Me que puedo ir antes de que empiecen con los temas chéveres? No se vaya a ir antes del siguiente tema. Ministro, tema indígenas. Los indígenas que están en la Universidad Nacional. El gobierno trajo esos indígenas, ¿cierto? No, señor. Es que ustedes sacan unos temas. Ellos hacen unas mingas cada tanto tiempo. Ellos tienen Pero por si vienen a la constitución- marcha convocada por No, ustedes. ellos vienen el jueves, porque hay una ministro. cantidad de incumplimientos desde hace mucho ¿El tiempo. gobierno no está financiando a los indígenas? No, aún no. Lo que está ayudando hasta ahora es con los temas logísticos. Y habíamos hablado con el alcalde Carlos Fernando Galán, No, que tengo ministro, que decir que a se ver, había no, portado no. súper bien y súper Pero bien. espéreme, en el último para año tema el logístico. gobierno les ha dado contratos por... ¿Los iban a llevar antes? Ministro, Para el renacimiento, que fue lo El que ofreció. Renacimiento. mire, Para allá iba pero, para el pero venga, Renacimiento, le y han en dado un en el momento último se año metieron a la contratos por plaza. 75.000 millones de pesos al CRIC. Eso no es financiar al CRIC. ¿Cuánto tiene usted? 74.000 millones de Pero pesos. eso está por constitución. Al CRIC. Tengo aquí- Si no. suma a la UNIC son 300.000 millones. No, es que le iba a decir eso, ministro. A los indígenas, a los de la UNIC y la CRIC, y tengo aquí el contrato firmado, ministro. Espérame que le está hablando el viceministro. Ministro, Que el viceministro sabe más que yo. sí, yo sé. Ministro, tengo aquí el contrato firmado por Alexander López del Departamento de Prosperidad, de Planeación Nacional, que dejó de serlo hace un mes, para darles a los indígenas de Colombia 300.000 millones de pesos. Pues claro que el gobierno los está subsidiando, los está financiando, y estos indígenas llenos de plata, pues vienen a Bogotá a hacerle caso al presidente. Cuando los llaman, vienen. A participar en las marchas del Día del Trabajo y en el acto político del jueves. Pero a mí no me parece que es una forma que le hace falta unas consideraciones mucho más grandes. Los indígenas en este país, desde la época de la colonia, los han maltratado, los han humillado y los han exterminado. Y actualmente hoy la fuerza militar, la iglesia, los partidos políticos, la sociedad, todo el mundo lo único que ha hecho es atentar contra ellos. Ellos constitucionalmente tienen unos derechos y unas garantías en las cuales hay que estar pendientes de ellos, y eso viene con presupuesto de gobiernos anteriores. Este gobierno no ha sido ajeno o diferente a lo que han dado los otros gobiernos anteriores en lo que tiene que ver con los indígenas. Ellos tienen una serie de incumplimientos. Por ley y por constitución hay que darle unos recursos para sus servicios de salud, que es especial, para sus resguardos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Entonces, ellos no vienen su porque despacho- alguien les dé una plata y su vengan aquí despacho, para llenarlos. Ministro, su despacho en Maneja el tema particular, indígena. su despacho les está dando el ministerio. Se repartieron. No, a día de hoy hay problema por, hay cada problema por eso, y ministerio- a eso yo estoy seguro que después vamos a terminar en una serie de negociaciones que hay que procurar desde ahora vayan a salir bien. Ministro, cada ministerio, cada entidad del Estado le da un poquito a los indígenas. Usted le da a los Pero no en indígenas este gobierno, un sino siempre. poquito. No, usted este año
60.000 millones de pesos. No, este año no se le ha dado eso. No, eso no puede ser. No puede ser eso. Tengo yo aquí llegué el 1 de marzo y a día de hoy no le hemos dado absolutamente nada. Concertación final, plan de acción 2025. ¿Qué fecha tiene eso? Perdona que le pregunte porque no. Tiene fecha de este año. Y tengo. Sí, yo llegué el 1 de marzo. Te estoy preguntando bueno, por eso, pero entonces ¿qué? No, yo no estoy diciendo que no tenga que responder por eso. Claro que tengo que responder por eso. Esto es una política de gobierno. No, señor, cada entidad del Estado desprezaron el pollo y cada entidad del Estado le da el alita del pollo a los indígenas, el pernil para los indígenas. Tuviéramos muchísimo más para darle a ellos por la deuda histórica que tendremos de aquí en los próximos 10.000 años. Pero insisto, esa no es una política de este gobierno, es de todos los gobiernos y ellos por constitución y por ley hay que salvaguardarles unas garantías que tienen que ver sobre todo de salud, educación y temas de resguardo y de que tengan proyectos de desarrollo rural. Por ejemplo, empresas de leche, etcétera, de las que me estoy acordando ahora, que tiene que promoverse por constitución y por ley. Lo que pasa es que con este gobierno tienen una relación diferente, ministro Néstor, para preguntarle sobre el efecto. Es una relación distinta porque los llaman y los convocan e inmediatamente se viene. Pues depende, ministro, cómo lo vea los estudiantes de la Universidad Nacional que hoy no pueden ingresar porque no les permiten los indígenas. Y el rector me está echando la culpa a mí, a Benedetti, como cosa rara siempre me echan la culpa a mí de todo. Sí. Por eso, ministro. ¿Y usted, la culpa no es suya? No, porque resulta que cuando ellos venían había que buscar unos recursos para la logística, pero les repito que el alcalde de Bogotá se había portado súper bien en el sentido de que nos estaba ayudando a que la logística fuera en el Parque Renacimiento, iban para allá y de un momento a otro se metieron a la Universidad Nacional sin que se hubiera hablado con ellos ni que se le hubiera dicho nada y la falta de logística ha sido bastante... ¿Fue la Universidad Nacional la que se ofreció a recibir los primeros? No, tengo entendido que no fue así, creo que fue el domingo en la noche que se metieron. Sí, porque por esa eso, versión ellos es la de la venían, alcaldía. no, de acuerdo, estoy diciendo lo mismo de manera diferente, ellos venían para otro lugar y a última hora el rector de la Universidad Nacional dijo, no, tráiganlos para acá. No, al revés, el rector de la universidad está diciendo que yo soy el malo porque no tenía la logística. No, porque es que el rector aceptó recibir 4.000. No, porque ellos aceptaron ya van en voluntariamente. 7.000. Por eso. No, van en 10.000. Él abrió la puerta. Bueno, yo supe hasta ahí el reporte eran 7.000. Vienen otros que están bloqueando la vía Bogotá. Están esperando por lo menos 5.000 ministros, ministro, pero quisiera preguntarle por el jueves, porque ya están los indígenas aquí, están esperando otro tanto grupo de indígenas. El presidente Petro ha dicho que va a radicar la consulta popular en el Congreso de la República, pero el Congreso no sesiona el 1 de mayo, que es festivo. Ni tampoco el 20 de julio. Sí, pero para muchos la interpretación es a quién o ante quién y la incertidumbre de qué va a pasar con los indígenas. ¿Se van a tomar el Congreso de la República, ministro, o qué tienen en mente ustedes con los indígenas? Pero un momento, a ver. Lo que hay es una convocatoria por parte del presidente de la República para toda la clase obrera para que salgan más de 10 millones de personas a marchar. Ojo con lo que le voy a decir, don Néstor, porque va a ser muy importante que esa manifestación muestre y le muestre al Senado de la República que quiere que haya una consulta en las urnas y en la calle. Esa marcha tiene como prioridad, como única prioridad, 10 millones de personas. Ahora, en la Plaza de Bolívar, mal contado, cabe unas 70.000 personas y si llega hasta la 26, pueden llegar hasta 110.000 personas, para que no van a decir que ahora la Plaza de Bolívar estaba llena solamente por los indígenas. Por favor, porque van a haber entre 10.000 y 15.000 indígenas. Entonces, quiero dejar esa claridad. Entonces, ¿a quién más van a traer, ministro? Un momento. A toda la clase obrera, a todo el que le pagan mal. Ya va a haber ojalá me voy a levantar bien temprano. Yo creo que me levanto temprano porque me acuesto muy tarde a escucharlo como va a titular el viernes cuando vea esas apoteósicas manifestaciones en favor de la consulta. Si hay porque 10 millones... la manifestación va a ser para mostrar o no su apoyo a la consulta. Ministro, si hay 10 millones de personas, créame que voy a decir que hubo 10 millones de personas. No. En las manifestaciones del pasado he dado las cifras oficiales y ha salido muy poquita gente. Por ejemplo, en la Plaza de Bolívar... Oficiales de usted, del Ministerio del Interior, que tiene el conteo de personas en la Plaza de Bolívar, o de la policía, que es una entidad oficial. La policía sí, los policías no, por ejemplo, la policía en Barranquilla habían dicho que eran 250 personas y yo vi las imágenes y era por el malecón, Padre Lineros, y esa vaina iban casi como 5.000. O sea, eso no, lo de la policía sí no
no estoy hablando mal de la policía, estoy hablando mal de las cuentas de la policía que no son fiables porque ellos no saben de alguna u otra forma saber qué potencial de gente hay o no hay. Pero sí le quiero insistir en que hay una convocatoria que todo aquel que crea que sus derechos de clase obrera están vulnerados porque no le están pagando el 100% cuando usted trabaja un domingo, que los que están en plataforma digital, que son casi 500,000 personas que están en plataforma digital, que no tienen contratos de prestación. Entonces todas esas personas, las mujeres que cuando tengan una patología menstrual les den su licencia para que vayan a la consulta, etcétera. Todo ese tema que hay, que me imagino que usted que no es el tema de discutir ahora, que son 12 preguntas que parecen muy obvias, pues si usted cree que están ¿cómo explicarle? Esos derechos no están hablados ni están garantizados, hay que salir a marchar el 1 de mayo. Ese día el presidente de la ministro, República pero se quiero va a dirigir aprovechar en la Plaza de Bolívar, vamos a llevar la espada de Bolívar y se va a radicar el proyecto el 1 de mayo. Ya se habló con el secretario general del Senado de la República y va a estar ahí para nosotros radicar el proyecto. Ok, no sabía eso, es un dato importante. Sí, ¿Va a ministro, estar el quiero secretario del aprovechar a Senado preguntarle. el jueves? ¿Antes de las manifestaciones o después? Después de la manifestación, después de marchar, el presidente habla, espada de Bolívar, radicación del proyecto. Ok. Paola, la última para el Sí, ministro ministro. Benedetti. Una última pregunta, ministro. ¿Cómo se benefician los indígenas de la reforma laboral? Y se lo pregunto porque el 82% de los indígenas en el país viven en condiciones de informalidad, es decir, que no se beneficiarían para nada de lo que propone esta reforma. ¿Podría usted explicarnos por qué marchan por una reforma que en últimas no los afecta, no los toca, no les cambia la vida, dado una vez más que 8 de cada 10 son informales? Bueno, pero ellos no solamente vienen a apoyar al presidente, porque una forma es apoyar al presidente. Usted solamente no tiene que marchar o votar porque uno se beneficie. Uno puede apoyar o votar en una marcha o con alguien debido a que usted quiera apoyar al presidente y el presidente necesita apoyo y mostrar una fuerza importante política para el que el Senado de la República no se oponga al pueblo. Es que alguien que es elegido por el pueblo no le puede decir al pueblo que no vote por él y mucho menos sobre unos derechos colectivos. Entonces la primera respuesta es porque ellos quieren apoyar al presidente de la República, pero también en las preguntas, creo que es la 12 si no estoy mal. Ellos que no tienen empleos. No, porque también hay unos bonos pensionales que van a ser para unos bonos pensionales para la parte rural. Muchos de sus familiares, muchas de sus personas cercanas a ellos van a acceder a ese bono rural, que es más o menos 3.900.000 personas van a acceder a ese bono rural si logramos pasar la consulta y luego se vuelve ley. Estamos hablando de aquí a un año más o menos, eso tendría que hacerse. Entonces serían las dos respuestas en ese sentido. Vale, es el ministro Armando Benedetti respondiendo a preguntas sobre la consulta popular, sobre el momento político, sobre el tono político. Ministro, le agradezco estos minutos. A usted, muchas gracias. ¿Cómo le fue con el gringo ayer? ¿Cuál gringo? ¿No se reunieron con la gente con de la embajada McNamara ayer? Con el gringo. Es que hubo dos gringos, creo. Bueno, No, el otro es sueco. El otro es sueco. Bueno, Sí. Parecía gringo entonces. No, con el embajador muy bien. El embajador de Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos en Colombia, porque estaban hablando con un tema de erradicación. Se sabe que necesitamos llegar a las 30.000 hectáreas erradicadas en agosto para la certificación que es en septiembre y llegar a las 50.000 que deben ser antes de diciembre. Estábamos hablando sobre ese tipo de temas y logramos hablar también de algunos temas de aranceles, de lo que tiene que ver con la importación de vehículos que ellos tienen con Colombia. Okay. Entonces estamos hablando de esos temas que son bastante importantes para las buenas relaciones. De certificación que se ve venir, ¿no? Con lo que hablamos ayer, si hacemos las cosas que tenemos que hacer, no. Si hacemos las cosas que no hemos hecho. Que no hemos hecho, no. Que tenemos que hacer y que tenemos que seguir haciendo, porque es que el presidente ha dicho que lo que quiere hacerla es por erradicación. Mire, si usted revisa todos los problemas de paz que hay actualmente, que son el norte de Santander, lo que es Nariño, Chocó, Cauca, etcétera, todos son donde están los PEDET, porque el gobierno anterior no invirtió la plata que tenía que invertirse en la paz y todos son problemas de cultivos de coca. Todo es un problema de cultivo de coca. No hay guerrilla. Aquí lo que hay es solamente unos elementos, unos grupos narco. ¿Dónde fue la reunión con el embajador McNamara ayer? En Palacio Nariño.
¿Y por qué no invitó a su amiga, la canciller Laura Sarabia? Porque era producto, esa información que teníamos era producto de un Consejo de Seguridad y se la queríamos transmitir a él de algunas cosas que vamos a Se hacer. reúnen con el embajador de Estados Unidos Pero para no llevan temas a la de canciller. política criminal. Que la canciller estaba no tiene una nada que ver. cuadra. Aquí hay una canciller, sabe que no tenía por qué estar ahí. No, sí, siempre que hay Sí, si hay un temas bilaterales, embajador, ¿por tiene qué no que está la estar el canciller? canciller. Siempre. Bueno, eso fue porque María Consuelo no me quería ayudar, pero no siempre. Bueno, ministro, gracias. Bueno, a usted, Néstor, a la mesa de trabajo, muchas gracias.